En este momento, te sientes seguro. Confías en que la silla debajo de ti sostenga tu peso. Confías en que las paredes de tu habitación son sólidas, inmóviles, protegiéndote del viento. Pero estás equivocado. Esa seguridad es una alucinación. Es una mentira reconfortante que tu cerebro te susurra para evitar que enloquezcas. Porque si pudieras ver el mundo tal como es en realidad, si pudieras arrancar el papel tapiz del sentido común y mirar la maquinaria cruda debajo, no te sentirías seguro. Estarías aterrorizado. No estás sentado en un objeto sólido. Estás flotando sobre un enjambre de fantasmas vibrantes que son en un 99.9% espacio vacío. Y eso es la buena noticia. La mala noticia es que esos fantasmas no siguen las reglas. Crecemos creyendo que la realidad es fija. Creemos que el pasado es un cofre cerrado, que el futuro es un camino abierto y que los objetos existen independientemente de si los miramos o no. Pero durante los últimos 100 años, las personas más inteligentes del planeta han encontrado grietas en esa historia. Grietas profundas y dentadas que sugieren que el universo no es un lugar rígido en absoluto. Imagina que descubres que tu reflejo en el espejo puede moverse antes de que tú lo hagas. Imagina que una decisión que tomas mañana podría reescribir la historia de lo que te pasó ayer. Imagina que dos personas miran la misma bombilla y una la ve encendida, la otra apagada, y ambas dicen la verdad absoluta. Esto no es el guión de una película de ciencia ficción. Esto es mecánica cuántica, y sugiere que la realidad en la que tanto confías podría comportarse más como un videojuego que solo renderiza los gráficos cuando los miras. Nos gusta pensar en la ciencia como un mapa que aclara el mundo. Pero en el mundo cuántico, el mapa no solo se emborrona, sino que se incendia. Los experimentos que hemos construido no solo miden el mundo, parece que lo rompen. Nos muestran partículas que pueden estar en dos lugares a la vez, como un criminal con una coartada perfecta. Nos muestran conexiones que se extienden por todo el universo al instante, burlándose de la velocidad de la luz. Y lo más aterrador de todo, apuntan a una posibilidad que la física ha intentado ignorar durante décadas, que el universo podría no existir sin ti. Así que respira hondo, mira tu mano, mira la habitación a tu alrededor. ¿Se siente real? ¿Se siente permanente? Aférrate a esa sensación, porque en las próximas horas vamos a tomar esa sensación, desmontarla y mostrarte exactamente por qué Albert Einstein se fue a la tumba aterrorizado por lo que encontró en la oscuridad. Bienvenido al paradójico. Quizá estés pensando, vale, pero esto importa de verdad. Es fácil descartar la mecánica cuántica como un truco de salón para matemáticos. Lees un titular sobre partículas en dos lugares a la vez y te encoges de hombros. Te dices que es solo una rareza de las matemáticas. O tal vez solo sea extraño, en teoría, como un acertijo sin respuesta real. Te dices que el mundo real, el mundo de hipotecas, atascos de tráfico y partidos de béisbol, funciona con reglas serias y sólidas. La taza de café en tu escritorio no se preocupa por la superposición cuántica. Solo está ahí. Pero aquí va la fría y dura verdad. Las matemáticas no son solo teoría, son un plano. Y cada vez que comparamos el plano con el edificio gana. No hablamos ya de ecuaciones en una pizarra. Hablamos de hardware, láseres, espejos, detectores hechos de silicio y oro. En las últimas décadas, los físicos han construido máquinas diseñadas para atrapar a la realidad en una mentira. Y cada vez la realidad confiesa. Estos experimentos se han repetido en laboratorios desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta Viena. Han sido verificados, revisados por pares y probados bajo estrés. Y los resultados son tan consistentemente imposibles que rompieron el espíritu de algunas de las mentes más grandes de la historia. Albert Einstein no odiaba la mecánica cuántica porque no la entendiera. La odiaba porque la entendía demasiado bien. Vio que si esas ecuaciones eran ciertas, entonces el universo no era el reloj ordenado y lógico en el que creía. Era algo más desordenado, algo que permitía conexiones espeluznantes y cambios retroactivos. Pasó los últimos años de su vida intentando encontrar un error en la lógica, intentando probar que Dios no juega a los dados. Pero los experimentos han hablado. Los dados están rodando y caen en números que no deberían existir. Ya hemos pasado el punto de preguntar si esto está ocurriendo. Ahora tenemos que lidiar con lo que significa. Y lo que significa es que el mundo sólido en el que vives es solo una fina capa de pintura sobre un océano caótico e imposible. ¿Y qué exactamente acecha muy abajo en la oscuridad? Para entender la magnitud del problema tenemos que desglosarlo. Vamos a examinar tres paradojas específicas. Piensa en ellas como tres demoliciones controladas de tu sentido común. No te vamos a ahogar en jerga. Vamos a ver las configuraciones, los detonadores y las explosiones. Primero, vamos tras el tiempo. Todos asumimos que el pasado está muerto y enterrado. Lo hecho, mi hecho está, ¿verdad?
Pero el experimento del borrador cuántico de elección retardada sugiere lo contrario. Nos obliga a preguntar algo que ni siquiera debería tener sentido. ¿Puede una elección que haces ahora reescribir la historia de una partícula que vivió y murió antes de que tomaras la decisión? Suena a viaje en el tiempo, pero es peor. Es una violación completa de causa y efecto. Segundo, vamos a desmantelar el espacio. Vamos a mirar la pseudotelepatía cuántica. Sabes que si quieres decirle algo a tu amigo, tienes que enviar un mensaje, decir una palabra o agitar la mano. La información tiene que viajar. Toma tiempo ir de punto A a punto B. Incluso la luz tiene un límite de velocidad, pero la mecánica cuántica permite una conexión tan fuerte que evade el espacio por completo. Sugiere que dos objetos separados por galaxias pueden actuar como una unidad única, coordinando sus movimientos al instante sin intercambiar una señal. Hace que el concepto de distancia parezca una broma. Y finalmente, si aún estás de pie, enfrentaremos el nivel jefe. La paradoja que amenaza el concepto de verdad en sí misma. El amigo de Wigner toma el famoso escenario del gato de Schrödinger y lo arrastra al mundo humano. Pregunta: ¿qué pasa cuando dos personas miran el mismo evento y ven dos realidades mutuamente exclusivas? ¿Y si las matemáticas dicen que ambas tienen razón? Esta es la que más aterroriza a los científicos. Porque si los hechos objetivos no existen, ¿qué estamos estudiando exactamente? Para cuando terminemos, no solo cuestionarás la física, cuestionarás el suelo en el que estás parado. Vamos a trabajar. Empecemos con la base que mantiene tu vida unida: el tiempo. No necesitas un doctorado para saber cómo funciona el tiempo. Lo sientes en tus huesos. Se mueve en una dirección, hacia adelante. Eras joven, ahora eres mayor. Enciendes una cerilla. Se quema. Se convierte en cenizas y se enfría. Nunca ves las cenizas volverse madera de nuevo, y la llama saltar de vuelta al palo. Esta calle de un solo sentido es lo que llamamos la flecha del tiempo. Es la diferencia entre un video de un edificio colapsando y un video de un edificio armándose solo a partir de escombros. Uno parece real, el otro parece un efecto especial. Este flujo está tan arraigado en nuestra psicología que tratamos el pasado y el futuro como dos especies completamente diferentes. El pasado es fijo, es datos duros, es un recibo en tu cartera. No puedes cambiar lo que compraste ayer. El futuro es fluido, es una apuesta. Aún no ha ocurrido, así que podemos moldearlo. Esa distinción es la base de la libre voluntad, el arrepentimiento y la esperanza. Es como funcionamos como seres humanos. Pero aquí está el enganche. El universo no parece compartir nuestra psicología. Cuando quitas la complejidad de cerillas quemándose y huevos rompiéndose y miras las leyes fundamentales de la física, la flecha del tiempo desaparece. Mira las leyes de movimiento de Newton. Mira la relatividad de Einstein. Mira la ecuación de Schrödinger. Todas son simétricas en el tiempo. Eso significa que si grabas una interacción microscópica entre dos partículas y la reproduces al revés, obedece exactamente las mismas leyes. Una partícula chocando con otra tiene tanto sentido en reversa como hacia adelante. Las ecuaciones no se preocupan. No tienen un botón de reproducción que solo vaya en una dirección. Así que si las leyes del universo funcionan en ambas direcciones, ¿por qué recordamos el pasado pero no el futuro? ¿Por qué no podemos afectar lo que pasó ayer? Usualmente los físicos lo despachan con la entropía, la idea de que el desorden siempre aumenta. Pero la entropía es una regla estadística. Funciona para cosas grandes y desordenadas como omelettes y motores. Pero cuando aíslas un sistema cuántico único, un solo fotón viajando por el vacío, la entropía no te protege. La distinción entre antes y después se emborrona. Y en ese borroso ocurren cosas extrañas. Cosas que sugieren que el futuro podría tener un agarre en el pasado tan fuerte como el pasado en el futuro. Para entender cómo podemos romper el tiempo, primero tenemos que entender el experimento más famoso en la historia de la física: la doble rendija. Probablemente hayas oído hablar de él. Tal vez lo aprendiste en la escuela secundaria y lo olvidaste. Pero necesitamos mirarlo de nuevo, no como un diagrama de libro de texto, sino como una escena del crimen. Porque aquí es donde empieza el problema. Imagina que tienes una ametralladora. La disparas contra una placa de acero con dos rendijas verticales cortadas en ella. Detrás de la placa hay una pared trasera. Si rocías balas en las rendijas, algunas se bloquearán y otras pasarán. En la pared trasera esperas ver dos franjas de agujeros de bala. Simple, rudo, predecible. Así es como funciona la materia. Así es como se comportan las cosas. Pero si reduces tus balas al tamaño de electrones o fotones, las reglas cambian. En lugar de dos franjas, obtienes un patrón de muchas franjas, un patrón de interferencia. Parece ondas en un estanque chocando entre sí. Esto nos dice que la partícula no pasó por una rendija o la otra. Pasó por ambas.
Se comportó como una onda, dividiéndose, interfiriendo consigo misma y golpeando la pared como una nube de probabilidad. Ahora, aquí viene el golpe. Si pones un detector, un sensor, una cámara, un ojo vigilante junto a las rendijas para ver por cuál pasó la partícula realmente, el comportamiento de onda se detiene al instante. La partícula vuelve a ser una bala sólida. Pasa por una sola rendija. El patrón de interferencia en la pared trasera desaparece, reemplazado por esas dos franjas aburridas. Piensa en lo que implica. Significa que la partícula sabe que la estás observando. Cuando no miras, es un fantasma explorando todos los caminos posibles a la vez. Cuando miras, se congela en una sola realidad. El acto de medirla la obliga a mí a decidir qué hizo. Esto ya es lo suficientemente extraño. Sugiere que la historia, el camino que tomó la partícula, no está fija hasta que haces la pregunta. Pero los físicos, siendo gente terca, hicieron una pregunta de seguimiento. Una pregunta que abrió la puerta al viaje en el tiempo. ¿Qué pasa si esperamos? En 1978, un físico llamado John Archibald Wheeler, una leyenda que trabajó con Einstein y Bohr, ideó una forma de llevar esta locura al límite. Lo llamó el experimento de media de elección retardada. Su lógica era simple pero devastadora. En la doble rendija estándar decidimos si mirar la partícula antes de que pase por las rendijas. Ponemos el detector, luego disparamos. La partícula ve el detector y se comporta como una bala. Si quitamos el detector se comporta como una onda. Pero Wheeler preguntó, ¿y si engañamos a la partícula? ¿Y si la dejamos pasar por las rendijas primero? Imagina que la partícula vuela a través de la barrera. En ese momento ya ha decidido si ser una onda pasando por ambas rendijas o una partícula pasando por una. Está en el aire, viajando hacia la pared trasera. Entonces, y solo entonces, decidimos si encender los detectores o no. Hacemos la elección en el presente sobre un evento que ocurrió en el pasado. Si el universo respeta el flujo del tiempo, esto no debería importar. Si la partícula pasó por ambas rendijas como una onda, encender un detector después no debería cambiar ese hecho. Es demasiado tarde. El crimen se ha cometido. La huella ya está hecha. Pero Wheeler predijo algo imposible. Predijo que si eliges medir el camino después de que la partícula haya pasado las rendijas, la partícula de alguna manera retrocederá en el tiempo y cambiará su comportamiento para coincidir con tu elección. Decidirá retroactivamente haber sido una sola partícula todo el tiempo. Wheeler ilustró esto a escala cósmica. Imagina un fotón viniendo de un cuásar distante a 1000 millones de años luz. Tiene que pasar alrededor de una galaxia masiva para llegar a la Tierra. La gravedad dobla su camino, dándole dos rutas, izquierda o derecha. Viaja por 1000 millones de años. Entra en nuestro telescopio hoy. Ahora mismo decidimos si verificar por qué lado de la galaxia vino. Wheeler argumentó que nuestra elección hoy determina si ese fotón viajó como una partícula enfocada o una onda extendida durante los últimos 1000 millones de años. Piensa en el peso de eso. Implica que la historia del universo no es una grabación terminada reproduciéndose. Es una transmisión en vivo que estamos editando en tiempo real. Durante mucho tiempo, esto fue solo un experimento mental, una idea aterradora en papel. Pero la tecnología eventualmente alcanzó. Para correr esta prueba en un laboratorio, necesitábamos una forma de retardar la elección sin tocar la partícula en sí. Aquí es donde construimos el borrador cuántico. Suena como un arma de ciencia ficción, pero es en realidad una pieza brillante de ingeniería diseñada para engañar a la causalidad. Aquí va la configuración. Disparamos un láser a través de una doble rendija, pero detrás de las rendijas colocamos un cristal especial, un cristal de beta-bario borato. Este cristal hace algo mágico. Divide cada fotón que lo golpea en dos fotones entrelazados. Son de menor energía, pero están inextricablemente unidos. Son gemelos. Un gemelo se llama el fotón señal, el otro se llama el fotón ocioso. Esta es la clave. El fotón señal se envía directo a la pared trasera, la pantalla de detección, para registrar un patrón. Esta es nuestra historia. Aterriza, deja una marca y muere. Verificamos dónde golpeó. Pero el fotón ocioso. El ocioso es el chivato. Lleva la información sobre por cuál rendija pasó el fotón señal. Si conocemos el camino del ocioso, conocemos el camino de la señal. Están entrelazados. No puedes esconderte del ocioso. Así que enviamos el ocioso por un camino más largo. Lo enviamos a través de un laberinto de cables de fibra óptica y espejos. Esto nos da tiempo. Crea un intervalo. El fotón señal golpea la pared primero. El evento se registra. El fotón ocioso aún vuela por los cables. No ha llegado a sus detectores aún. Y aquí es donde jugamos a ser Dios. Mientras el ocioso está en vuelo, después de que la señal ya haya golpeado la pared, hacemos una elección.
Podemos dirigir el ocioso a un detector que revela el camino, manteniendo la información, o podemos enviarlo a un codificador que destruye la información del camino, borrándola. Congelemos el tiempo por un segundo y miremos el estado del universo en este momento exacto. El fotón señal ha aterrizado. Ha golpeado la pantalla de detección. Digamos que aterrizó en la coordenada X. Eso es un hecho. Ocurrió 8 nanosegundos atrás. En términos humanos, eso es nada. En términos cuánticos, es una eternidad. Ese punto en la pantalla es tinta en papel. No puede moverse, no puede cambiar. El pasado está bloqueado. Mientras tanto, el fotón ocioso aún viaja por la fibra óptica. Está efectivamente en el futuro relativo a su gemelo. No ha llegado a la estación de conmutación aún. No se ha tomado ninguna decisión. El universo contiene el aliento. Según la lógica clásica, lo que le pase al ocioso ahora no debería importar para la señal. La señal está muerta. Se ha ido. Ya sea que capturemos el ocioso, lo destruyamos o lo dejemos volar por la ventana, el punto en la pared ya está ahí Win. No puedes cambiar una huella después de que la bota se haya levantado. El patrón de interferencia, el patrón de onda o de agrupación, la partícula debería ya estar determinada. Pero aquí es donde entra el borrador. El experimento está diseñado para responder una pregunta específica. El fotón señal sabe lo que vamos a hacer con su gemelo en el futuro. El punto en la pared depende de una decisión que aún no ha ocurrido. Si la respuesta es sí, entonces todo lo que sabemos sobre causa y efecto está equivocado. Si la respuesta es sí, entonces el futuro está extendiendo dedos invisibles y remodelando el pasado. Los científicos se sientan en los controles. Los datos fluyen, y lo que ven en la pantalla desafía todo instinto de un ser humano racional. Entremos en la mecánica de la trampa. El fotón ocioso corre por los cables de fibra óptica. Se acerca, mueve a una serie de espejos semitransparentes, divisores de haz. Estos son los cruces. Son los instrumentos de nuestra elección. Así funciona la elección. Si el fotón golpea un cierto conjunto de detectores, digamos D3 y D4, significa que la información del camino se preserva. Sabemos exactamente por cuál rendija vino el fotón. El universo ha visto el camino. La etiqueta de cuál camino está pegada a la partícula. En este escenario, esperamos que el fotón señal en la pantalla principal se comporte como una bala. Sin interferencia, solo un agrupamiento. Pero hay otra opción. Los divisores de haz pueden arreglarse para codificar el camino. Pueden tomar la luz viniendo de la rendija izquierda y la luz de la rendija derecha y mezclarlas tan eguivo y fondo que es físicamente imposible decir de dónde vino el fotón. Entra en un detector, digamos D1 o D2, completamente anónimo. La información de cuál camino ha sido borrada, hecha trizas, desaparecida para siempre. Crucialmente, este borrado ocurre de forma aleatoria. No lo forzamos. Dejamos que los divisores de haz decidan, o en versiones más avanzadas, usamos un generador de números aleatorios para cambiar los espejos en el último nanosegundo. El punto es que la decisión de mantener o borrar la información ocurre estrictamente después de que el fotón señal haya terminado su viaje y muerto en la pared. El fotón señal es historia. El fotón ocioso está decidiendo su destino ahora. Es como esperar hasta que un corredor haya cruzado la línea de meta y se haya ido a casa antes de decidir si disparar la pistola de salida. La lógica dice que la carrera terminó. El resultado está fijo. Pero el borrador cuántico dice: espera mi cerveza. El experimento corre. Los datos entran. Miles de fotones golpean la pantalla. A primera vista, mirando la pantalla de señal, solo ves un gran blob desordenado de luz. Parece ruido. No hay patrón claro. Parece que el experimento falló. Pero entonces los científicos hacen algo inteligente. Toman ese gran desorden de datos y lo ordenan. Miran la marca de tiempo de cada fotón señal y lo emparejan con su gemelo ocioso. Separan las señales en dos pilas. Pila B, las señales cuyos gemelos ociosos mantuvieron su información de camino. Pila B, las señales cuyos gemelos ociosos tuvieron su información borrada. Recuerda, la señal aterrizó antes de que el ocioso tomara su elección. La señal no sabía a qué pila pertenecía cuando golpeó la pared. Pero cuando miras la pila I, información mantenida, ves un agrupamiento, sin interferencia, comportamiento de partícula. Y cuando miras la pila B, información borrada, emerge un patrón de interferencia. Aparece el comportamiento de onda. Míralo fijamente por un segundo. Los fotones señal que sabían que sus gemelos tendrían su identidad borrada en el futuro, decidieron actuar como ondas en el pasado. Los fotones señal que sabían que sus gemelos serían capturados se comportaron como partículas. Es como si el fotón señal se parara en la pared, mirara su reloj, esperara mi bullito para que el futuro ocurriera, recibiera un memo de mañana y entonces decidiera dónde aterrizar.
Los datos son innegables. El gráfico para el grupo borrado muestra las ondulaciones características de la MI, interferencia. El gráfico para el grupo mantenido muestra el impacto sólido de partículas. La elección futura dictó la realidad pasada. Este resultado es ofensivo. Ofende tu lógica, ofende tu intuición y definitivamente ofende las leyes de la física clásica. En el mundo que entendemos, la flecha de la causalidad vuela en una dirección. Empujas un dominó, cae. La caída es el efecto. El empujón es la causa. La causa debe ocurrir siempre cronológicamente antes del efecto. Esa es la definición de tiempo. Pero el borrador cuántico escupe en la cara de esa regla. Aquí, el efecto, el patrón en la pared, ocurre físicamente antes de la causa. El borrado de información. Es como escribir una carta ni ti mismo ayer y que llegue. Sugiere que la línea de tiempo no es una secuencia de eventos cayendo como dominós, sino una red tensada donde tirar de un hilo al final vibra el inicio. ¿Cómo puede un fotón ser tan inteligente? ¿Tiene una radio? ¿Tiene un enlace psíquico? No. Es una partícula subatómica. No tiene cerebro, no tiene plan, no tiene agencia. Y sin embargo la correlación es perfecta. Cada vez que la información del camino se borra, incluso si ese borrado ocurre un año después o a 1.000.000 de años luz, el fotón compañero se comporta como si hubiera viajado como una onda. Cada vez que la información se mantiene, se comporta como si hubiera viajado como una partícula. El universo parece proteger una consistencia secreta. Se niega de Vacuum un día fin a dejarte ver una onda si tienes el poder de averiguar por cuál camino fue. No importa cuándo lo averigües, solo importa que puedas. Mientras la información exista en cualquier lugar del espacio-tiempo, pasado, presente o futuro, la probabilidad colapsa. Ahora, antes de que salgas a construir una máquina del tiempo para matar a Hitler o comprar boletos de lotería ganadores, necesitamos frenar. Hay un truco. Siempre hay un truco. Cuando miras los datos crudos en la pantalla de señal antes de compararlos con los datos del ocioso, solo parece un manchón gris. No puedes ver el patrón de interferencia con el ojo desnudo. El patrón de onda y el patrón de partículas se superponen de una manera que los lava. Solo ves ruido. Solo ves el patrón después de obtener los datos de los detectores futuros y ordenar los resultados. Esto significa que no puedes usar esto para enviar un mensaje al pasado. No puedes sentarte en la pantalla de señal y decir, oh, veo ondulaciones. Eso significa que mi amigo borrará la info mañana. No verás ondulaciones, verás ruido. Necesitas la clave futura para decodificar el mensaje pasado. Los físicos llaman a esto el teorema de no señalización. Salva la relatividad. Evita que creemos paradojas donde matas a tu propio abuelo. Pero, y esto es un pero masivo, no hace que la rareza desaparezca. Solo porque no puedas usarlo para enviar un mensaje de texto no significa que la conexión no sea real. La correlación está ahí. El evento futuro está matemáticamente ligado al evento pasado. El universo aún conspira para unir los dos extremos de la línea de tiempo. Solo oculta la evidencia para que no puedas explotarla. Es como un crimen perfectamente cometido, pero la evidencia está encriptada con una clave que aún no se ha generado. El crimen ocurrió. La línea de tiempo se torció. Solo no puedes probarlo hasta que llegue el futuro. Así que, ¿qué significa esto realmente para la historia de tu vida? Estamos acostumbrados a pensar en el pasado como una pintura terminada. La pintura está seca. Los colores están fijados. No puedes mover los árboles o cambiar la forma de las nubes una vez que el artista ha bajado el pincel. Creemos que la historia es simplemente un registro de cosas que definitivamente ocurrieron. Pero el borrador cuántico sugiere algo completamente diferente. Sugiere que el pasado no es una pintura. Es una fotografía Polaroid que aún se está revelando. La imagen está aún ahí, pero está nublada. Está borrosa. Aún no ha decidido qué quiere ser, y se queda en ese estado borroso hasta que algo en el futuro interactúa con ella. Piensa en las implicaciones de eso. Significa que un evento que ocurrió ayer podría no tener un resultado definitivo aún. Podría estar en un estado fantasma. Podría estar esperando a que hagas algo mañana que finalmente lo obligue a enfocarse. Esto destruye la idea de una línea de tiempo lineal. En un mundo lineal, A causa B y B causa C. Pero aquí, C parece susurrar al oído de A. El final de la historia ayuda a escribir el comienzo. Esto es lo que los físicos llaman retrocausalidad. No es viaje en el tiempo en el sentido de Hollywood. No estás saltando a una máquina y matando a tu abuelo. Es más sutil que eso. Es más quieto. Es la idea que la línea de tiempo actúa como una cuerda tensada. Si tiras de un extremo, el otro extremo se mueve. No importa cuál extremo es el pasado y cuál el futuro. La cuerda es un objeto único y la vibración viaja en ambas direcciones. Cuando el fotón ocioso elige su camino en el futuro, está tirando de la cuerda y el fotón señal en el pasado siente ese tirón.
Ajusta su comportamiento para coincidir. Crea una realidad consistente que une los dos momentos. Esto significa que la historia no es una serie de dominós cayendo. Es un apretón de manos a través del tiempo. El pasado se extiende al futuro y el futuro se extiende de vuelta al pasado. Y la realidad solo ocurre cuando sus manos se encuentran. Hasta que ocurre ese apretón de manos, todo es solo probabilidad. Todo es solo humo. Podrías pensar que tu pasado está grabado en piedra, pero la física dice que podría estar esperando a que termines la historia. Podrías estar esperando que esto sea solo una idea marginal. Podrías esperar que la mayoría de los físicos lo descarten como nonsense, pero científicos serios han estado construyendo modelos matemáticos para explicar exactamente esto durante décadas. Uno de los más famosos se llama formalismo de dos vectores de estado. Fue desarrollado por Yakir Aharonov. Es un gigante en el campo de los fundamentos cuánticos. Su teoría es elegante y perturbadora. En la física estándar describimos un sistema usando un vector de estado. Empieza en el pasado y se mueve hacia el futuro. Es como una flecha volando de un arco. Usamos el pasado para predecir el presente. Si sabemos dónde estaba la flecha hace un segundo y qué tan rápido iba, podemos decirte dónde está ahora. Así es como enviamos cohetes a la Luna. Así es como conducimos autos. Miramos al pasado para encontrar el futuro. Pero Aharonov dijo que esta imagen está incompleta. Argumentó que un sistema cuántico no se describe solo por una flecha. Se describe por dos. La primera flecha se mueve como esperas. Viene del pasado y empuja hacia adelante. Pero hay una segunda flecha, un segundo vector de estado. Y este viene del futuro y se mueve hacia atrás al pasado. Imagina eso por un segundo. Ahora mismo en esta habitación estás siendo definido por dos cosas. Estás definido por todo lo que te ha ocurrido desde que naciste, pero también estás definido por todo lo que te ocurrirá hasta que mueras. El momento presente es simplemente el punto de colisión. Es el sitio de choque donde el pasado y el futuro se estrellan. Esta teoría resuelve la paradoja del borrador cuántico perfectamente. ¿Por qué el fotón señal sabe lo que hará el fotón ocioso? Porque la información viene hacia atrás del evento futuro. La elección hecha en los detectores envía una onda ripleando de vuelta o a través del tiempo. Esa onda golpea el fotón señal y le dice cómo comportarse. En esta vista no hay magia, no hay acción espeluznante. Hay solo un universo simétrico donde el tiempo fluye en ambas direcciones como el tráfico en una calle de dos vías. Solo somos ciegos al tráfico viniendo en la otra dirección. Solo vemos los autos moviéndose hacia adelante porque nuestros cerebros están cableados para leer el libro de la página 1 a la página 500. Pero el universo lee el libro entero de una vez. Es fácil mirar experimentos de los años 70 o 90 y decir que estaban defectuosos. Tal vez el equipo no era lo suficientemente bueno. Tal vez los láseres estaban desalineados. El escepticismo es bueno. El escepticismo es cómo sobrevive la ciencia. Pero en este caso, el escepticismo ha chocado con un muro de ladrillos. El experimento de elección retardada no solo ha sobrevivido al escrutinio, se ha fortalecido. En el año 2007, un equipo liderado por Vincent Jack realizó una versión de este experimento lo suficientemente rigurosa para silenciar a los críticos. No solo usaron cables de fibra óptica en un sótano, verificaron la naturaleza de fotón único de la fuente con extrema precisión. Cerraron los resquicios y el resultado fue exactamente el mismo. La elección futura dictó el comportamiento pasado. Luego, en el Vidovich, año 2013, un grupo liderado por Xiao Songma lo llevó aún más lejos. Realizaron una versión del experimento donde los dos fotones entrelazados estaban separados por una distancia masiva. Los enviaron a laboratorios diferentes. Esto aseguró que ninguna señal normal pudiera viajar entre ellos a tiempo. Usaron relojes atómicos para sincronizar las mediciones hasta el nanosegundo. Querían estar absolutamente seguros de que la elección se hizo estrictamente después del evento. Intentaron romper la teoría. Intentaron encontrar una salida. Intentaron salvar la vista clásica del tiempo. Pero el universo se negó a cooperar. Los resultados fueron cristalinos. El patrón de interferencia apareció solo cuando la medición futura lo permitió. El comportamiento de partícula apareció solo cuando la medición futura lo exigía. Los puntos de datos se alinearon perfectamente con las predicciones de la mecánica cuántica. Esto no es un error estadístico. No es un glitch en el software. Es una característica fundamental del mundo en el que vivimos. Tenemos que dejar de preguntar si es verdadero. Sabemos que es verdadero. Tenemos que empezar a preguntar por qué tenemos tanto miedo de aceptarlo. ¿Por qué nos aferramos tan fuertemente a la idea de tiempo lineal cuando la evidencia nos dice una y otra vez que es una ilusión? Tal vez sea porque la alternativa es demasiado grande para que nuestras mentes la manejen. Si el futuro ya es lo suficientemente real para enviar ondas de vuelta a nosotros, entonces tal vez el futuro ya esté escrito. Esto nos lleva al concepto más aterrador en toda la física. Se llama el universo bloque.
Si el tiempo es simétrico y si el futuro existe tan sólidamente como el pasado, entonces no hay tal cosa como flujo. No hay río, solo hay un bloque de hielo. Imagina un pan rectangular largo. Puedes rebanarlo en pedazos delgados. Cada rebanada representa un momento en el tiempo. Una rebanada son los dinosaurios. Una rebanada es el Imperio Romano. Una rebanada es tú desayunando esta mañana. Y una rebanada es tu funeral 50 años desde ahora. Desde tu perspectiva dentro del pan, solo ves una rebanada a la vez. Piensas que te estás moviendo a través del pan de un extremo al otro. Piensas que la siguiente rebanada no existe hasta que la cortas. Pero el universo bloque dice que todo el pan existe de una vez. El comienzo está ahí. El medio está ahí. El final está ahí. Todos son igualmente reales. Todos están congelados en una estructura de cristal de 4 dimensiones que llamamos espacio-tiempo. Los dinosaurios aún están vivos en su rebanada. Tú ya estás muerto en tu rebanada futura. Nada se mueve realmente. Nada cambia realmente. Lo único que se mueve es tu conciencia. Tu conciencia se arrastra a lo largo del bloque como una luz brillando en una tira de película. La película ya está en la lata. El guión está escrito. El final está fijo. Solo la estás viendo por primera vez. Borrador cuántico apoya esta vista. Muestra que el futuro es lo suficientemente sólido para rebotar señales. Muestra que los eventos de mañana están sentados ahí esperando que lleguemos. Y si eso es verdadero, ¿qué pasa con la libre voluntad? ¿Qué pasa con la elección? Si eliges borrar la información del camino en el futuro, ¿realmente tomaste una elección? ¿O esa elección era solo otra parte congelada del bloque? Era solo otra línea en el código que se escribió antes de que el universo comenzara. Este es el precio de entender la mecánica cuántica. Ganas una mirada a la maquinaria, pero pierdes el confort de tu agencia. Te das cuenta de que podrías ser un personaje en un libro que ya ha sido impreso. Y no importa cuánto luches en la página, no puedes cambiar las palabras que vienen después. Hemos desmantelado el tiempo. Lo hemos convertido en una prisión. Pero si crees que eso es claustrofóbico, espera hasta que derribemos las paredes del espacio. Porque al menos en una prisión sabes dónde están las paredes. En la siguiente paradoja descubriremos que las paredes ni siquiera existen. Ahora dejamos la prisión del tiempo y entramos en la vasta vacuidad del espacio. Si el tiempo es el río que nos empuja hacia adelante, entonces el espacio es la pared que nos mantiene apartados. Damos por sentado que los objetos están separados entre sí. Yo estoy aquí, tú estás allí. La pantalla está frente a ti, la pared está detrás de ti. Hay distancia entre nosotros, y esa distancia significa seguridad. En el mundo clásico, la distancia es el buffer definitivo. Si quieres afectar algo, tienes que tocarlo. Si no puedes tocarlo, tienes que lanzarle una piedra. Si no puedes lanzar una piedra, tienes que enviar una señal, una onda de sonido, una onda de radio, un haz de luz. Todas estas cosas toman tiempo para viajar. Nada ocurre al instante. Esta es la ley del terreno. Esta ley tiene un nombre. Se llama localidad. Era la base del universo de Albert Einstein. Él creía que la influencia de cualquier objeto se limita a su entorno inmediato. Creía que nada podía viajar más rápido que la velocidad de la luz. Si el sol explotara ahora mismo, no lo sabríamos por 8 minutos. Aún veríamos la luz. Aún sentiríamos la gravedad. Por esos 8 minutos seríamos blissful ignorantes porque la noticia de la explosión tiene que viajar físicamente a través de los 150 millones de kilómetros de espacio para alcanzarnos. Este límite de velocidad es lo que mantiene el universo ordenado. Evita el caos. Asegura que la causa siempre lleve al efecto en una cadena predecible. Implica que cada objeto lleva su propia realidad consigo. Una manzana en una mesa en Nueva York tiene sus propias propiedades. Una manzana en Londres tiene las suyas. No están conectadas. No se susurran entre sí, no se importan. Son islas en el oscuro océano del espacio. Esta idea de separación nos hace sentir solos, pero también tiene sentido. Coincide con nuestra experiencia diaria. No esperas que tu taza de café se derrame solo porque alguien en otro país volcó la suya. Pero la mecánica cuántica tiene el hábito de tomar cosas que tienen sentido y prenderles fuego. En los años 30, los físicos descubrieron algo en las matemáticas que no debería estar ahí. Era un fantasma en la máquina. Encontraron que bajo ciertas condiciones, dos partículas podían interactuar y luego separarse, pero nunca estarían verdaderamente apartadas. Se volvían ligadas, se entrelazaban. Este enlace no es como una cuerda, no es como una señal de radio, es mucho más profundo. Cuando dos partículas están entrelazadas, dejan de ser dos objetos separados. Se convierten en un solo objeto matemático que solo pasa de estar en dos lugares diferentes. Comparten una función de onda, comparten una existencia. Imagina tomar dos monedas, las giras ambas en una mesa, luego las separas.
Llevas una moneda al polo norte. Llevas la otra al polo sur. Están a miles de kilómetros aparte. Están completamente aisladas. Golpeas tu mano en la moneda del polo norte. Aterriza cara arriba. Al instante, sin un solo nanosegundo de demora, la moneda en el polo sur se golpea y aterriza cruz arriba. Ocurre cada vez. Si la moneda norte es cruz, la sur es cara. Están perfectamente anticorrelacionadas. Esto es lo que Einstein llamó acción espeluznante a distancia. Usó la palabra espeluznante porque lo asustaba. Desafiaba el límite de velocidad del universo. ¿Cómo sabía la moneda en el polo sur qué ocurrió en el polo norte? ¿Cómo sabía aterrizar cruz en el momento exacto en que su pareja aterrizó cara? No había tiempo para que una señal viajara entre ellas. No haz de luz, no onda de radio. Nada podía cruzar la Tierra tan rápido. Parecía magia, parecía telepatía. Implicaba que el espacio efectivamente no existe para estas partículas. Implicaba que la distancia es una ilusión. Einstein odiaba esto. Lo odiaba con pasión. Argumentó que la física tenía que estar equivocada. Argumentó que el universo no podía ser tan extraño. Estaba convencido de que tenía que haber una explicación racional, una razón clásica simple por qué las monedas siempre coincidían. Y por mucho tiempo, todos le creyeron. Einstein ideó la defensa, una forma de salvar la sanidad. Dijo: «Mira, esto no es magia, es solo falta de información». Propuso una idea llamada variables ocultas. Piensa así. Imagina que tengo un par de guantes, un guante izquierdo y un guante derecho. Los pongo en dos cajas separadas. Cierro las cajas. Las mezclo. Te entrego una caja y me quedo con una. Vuelo a la luna. Tú te quedas en la Tierra. Abres tu caja. Ves un guante izquierdo. Al instante sabes que yo tengo el derecho. ¿Significa eso que mi guante mágicamente se convirtió en derecho cuando miraste? ¿Significa que una señal viajó de la Tierra a la luna más rápido que la luz? Por supuesto que no. Los guantes ya eran mishpim, izquierdo y derecho cuando los pusimos en las cajas. Tenían esas propiedades desde el principio. Solo no sabíamos cuál era cuál hasta que miramos. El resultado estaba predeterminado. Estaba escrito en el pasado. Einstein argumentó que las partículas entrelazadas funcionan exactamente igual. Dijo que cuando las partículas se crean, hacen un acuerdo secreto. Llevan un guión oculto dentro. Una dice: seré spin arriba. La otra dice: seré spin abajo. No podemos leer el guión, así que para nosotros parece aleatorio. Pero no es aleatorio. Está fijo. Las partículas solo llevan variables ocultas que les dicen qué hacer. Si Einstein tenía razón, entonces el universo está seguro. La localidad se salva. No hay acción espeluznante. No hay conexión instantánea. Solo hay ignorancia. Solo necesitamos encontrar las variables ocultas. Esta explicación era perfecta. Era lógica. Era reconfortante. Se mantuvo como la teoría dominante por 30 años. Todos asumieron que Einstein había ganado el debate. ¿Por qué la naturaleza usaría magia cuando podía usar lógica simple? Pero entonces, en los años 60, un físico irlandés llamado John Stuart Bell decidió verificar las matemáticas y encontró una forma de probar que Einstein estaba equivocado. John Bell hizo una pregunta peligrosa. Preguntó: ¿hay alguna diferencia entre el escenario de los guantes y el escenario cuántico? ¿Hay algún experimento que podamos correr que muestre un resultado diferente para variables ocultas versus entrelazamiento verdadero? Resulta que sí hay. Y la mejor forma de entenderlo no es con ecuaciones, sino con un juego. Un juego imposible de ganar en un universo clásico, pero fácil en uno cuántico. Esto se conoce como el juego del cuadrado mágico. Suena como un rompecabezas que encontrarías en un periódico dominical, pero es en realidad una prueba de la estructura fundamental de la realidad. Aquí van las reglas. Tenemos dos jugadores. Llamémoslos Alicia y Bob. Son compañeros de equipo. Ganan juntos o pierden juntos. Pero durante el juego están separados. Los ponen en habitaciones diferentes. No pueden hablar. No pueden enviarse mensajes. No pueden verse. No tienen forma de comunicarse. Cada uno recibe una cuadrícula, una simple cuadrícula de 3×3, como un tablero de 3 en raya. Un árbitro le va a pedir a Alicia que llene una fila específica de su cuadrícula con Palstium o Denriumpos 1, y le pedirá a Bob que llene una columna específica de su cuadrícula. Hay reglas para cómo llenan. Alicia debe asegurarse de que los números en su fila multipliquen para dar +1. Bob debe asegurarse de que los números en su columna multipliquen para dar +1. Y aquí está el truco. El número donde la fila y la columna se intersectan debe ser el mismo para ambos jugadores. Si Alicia pone +1 en ese cuadrado, Bob debe poner +1 también. Si coinciden, ganan. Si no coinciden, pierden. En un mundo de variables ocultas, esto suena fácil. Podrían acordar una cuadrícula maestra antes de que empiece el juego.
Podrían memorizar un patrón. Podrían crear una estrategia. Pero si haces las matemáticas, te das cuenta de algo impactante. Es lógicamente imposible crear una cuadrícula maestra que satisfaga todas las reglas a la vez. No hay combinación de números que funcione para cada posible fila y columna. Si usan una estrategia clásica, lo mejor que pueden hacer es ganar alrededor del 89% de las veces. Siempre fallarán eventualmente. Las matemáticas prohíben la perfección. Pero si le das a Alicia y Bob un par de partículas entrelazadas, algo imposible ocurre. Dejan de perder. Veamos por qué este juego es imposible para personas normales. Tienes una cuadrícula de 9 cuadrados. Necesitas poner plebon o pim 1 en cada caja. Las reglas dicen que cada fila debe multiplicar a plewento positivo. Las reglas dicen que cada columna debe multiplicar a bi1 negativo. Adelante, inténtalo. Toma un papel. Dibuja la cuadrícula. Empieza a escribir números. Encontrarás algo molesto. Puedes hacer que la primera fila funcione. Puedes hacer que la segunda fila funcione. Puedes hacer que todas las columnas funcionen. Pero cuando llegas al último cuadrado en la esquina inferior derecha, chocas con una pared. Para satisfacer la regla de la fila, necesitas poner el vivo plawentos 1. Para satisfacer la regla de la columna, necesitas poner 1. Estás atascado. No puedes poner ambos números en la misma caja. Esto no es un truco, es un error de paridad. El número de signos negativos necesarios para las filas es par. El número de signos negativos necesarios para las columnas es impar. No puedes reconciliarlos. Esto significa que no hay clave maestra. No hay cuadrícula perfecta que Alicia y Bob puedan memorizar de antemano. Si intentan acordar una estrategia antes de entrar a sus habitaciones separadas, fallarán. Inevitablemente llegarán a una ronda donde sus números preacordados no coincidan con la solicitud del árbitro. En un universo clásico, la tasa máxima de victoria es del 89%. Ese es el techo. Ese es el límite absoluto de lo posible con variables ocultas. Si Einstein tenía razón y las partículas son solo como guantes en cajas, entonces Alicia y Bob deberían perder 1 de cada 9 juegos. No hay manera de rodearlo. La lógica dicta que deben fallar. Pero la mecánica cuántica no se preocupa por tu lógica. Ahora, demos a Alicia y Bob una ventaja cuántica. En lugar de memorizar una cuadrícula, comparten un par de partículas entrelazadas. 2 pares, en realidad. Llevan estas partículas a sus habitaciones separadas. No tienen un plan. No tienen un guión. No tienen idea de qué números van a escribir. Sus mentes están en blanco. El árbitro le pide a Alicia su fila. Ella no mira una hoja de trampas. Mira sus partículas. Realiza una medición en ellas. La medición depende de cuál fila le pidieron. Las partículas le dan un resultado aleatorio. Spin arriba o abajo. Lo traduce a plomeimunitono 1. Lo escribe. En el momento exacto, Bob está en su habitación. El árbitro le pide su columna. Bob mide sus partículas. Obtiene un resultado aleatorio también. Pero aquí está la magia. Porque las partículas están entrelazadas, sus resultados no son independientes. Están ligados. Cuando Alicia mide su parte del sistema, al instante obliga a la parte de Bob a un estado compatible. No importa que estén separados por paredes o océanos. No importa que no puedan hablar. Las partículas están hablando por ellos. Las matemáticas muestran que si siguen esta estrategia cuántica, sus respuestas siempre obedecerán las reglas. La fila multiplicará pelumentos 1, la columna multiplicará UI 1. Y crucialmente, el cuadrado de intersección coincidirá perfectamente cada vez. Ganan el 100% de los juegos. Rompen el límite clásico. Hacen algo que debería ser imposible. Para un observador externo mirando en un monitor, parece que están haciendo trampa. Parece que tienen un cable enterrado bajo el piso. Pero no hay cable. Solo hay la conexión espeluznante de la mecánica cuántica. Los físicos tienen un nombre para este fenómeno. Lo llaman pseudotelepatía cuántica. El nombre es perfecto. Captura exactamente qué ocurre. No es telepatía real porque Alicia y Bob no pueden enviarse mensajes. Alicia no puede usar su partícula para decirle a Bob que almorzó. No puede enviar un tip de acciones. No puede enviar una advertencia. La aleatoriedad de la medición lo evita. No puede controlar el resultado. Así que no puede codificar un mensaje. Pero es pseudotelepatía porque actúan como si compartieran una sola mente. Coordinan su comportamiento de una manera que requiere que se comparta información. Si vieras a 2 personas en habitaciones separadas respondiendo preguntas en sincronía perfecta, asumirías que están hablando. Asumirías que una señal pasa entre ellos. Pero en el mundo cuántico no hay señal. La información no viaja de Alicia a Bob.
No tiene que viajar porque Alicia y Bob no están sosteniendo dos partes separadas del universo. Están sosteniendo dos extremos del mismo hilo. El entrelazamiento esencialmente borra el espacio entre ellos. Para el propósito del juego la distancia es cero. Esto destruye la idea de localidad. La localidad dice que las cosas solo afectan a sus vecinos inmediatos. Pero la pseudotelepatía cuántica prueba que el universo es no local. Significa que qué ocurre aquí tiene una consecuencia inmediata allá. No importa cuán lejos esté allá. Implica que a un nivel fundamental, el universo no está hecho de piezas separadas, es una red holística única. Cuando tiras de una parte de la red, todo vibra. Solo somos demasiado grandes y demasiado lentos para sentir la vibración, pero las partículas la sienten y la usan para ganar el juego. Podrías pensar que esto es solo un juego jugado en un laboratorio con equipo sensible. Podrías pensar que solo funciona a través de unos pocos metros en una mesa óptica. Pero los científicos querían ver cuán lejos va esta conexión realmente. Querían ver si el universo tiene un límite de rango. En el año 2017, un equipo de científicos chinos lanzó un satélite llamado Micius. Estaba diseñado para enviar fotones entrelazados a la Tierra. Una estación estaba en los Himalayas. La otra es a más de 1000 kilómetros. Realizaron la prueba de Bell. Jugaron el juego. Las partículas estaban separadas por el vacío del espacio y la atmósfera de la Tierra. Y sin embargo, la conexión se mantuvo. Las partículas permanecieron entrelazadas. Coordinaron sus estados al instante a través de un continente. Luego los científicos se volvieron aún más ambiciosos. Se preocuparon de que tal vez las partículas estuvieran haciendo trampa al saber las configuraciones de los detectores de antemano. Así que decidieron usar el universo mismo como generador de números aleatorios. Apuntaron sus telescopios a cuásares distantes, galaxias antiguas a 1000 millones de años luz. Usaron el color de la luz llegando de esos cuásares para determinar cómo medir las partículas en la Tierra. Esto se llama la prueba de Bell cósmica. Aseguró que la decisión de cómo medir las partículas se hizo 1000 millones de años atrás por una estrella al otro lado del cosmos. Si había una conspiración para fingir el entrelazamiento, tendría que haber empezado antes de que la Tierra naciera. Y adivina qué, el entrelazamiento se mantuvo. La pseudotelepatía funcionó. Incluso cuando las instrucciones venían del borde del universo visible, las partículas en la Tierra actuaron como una unidad. Esto prueba que la no localidad no es un glitch, no es un error de laboratorio. Es una característica del cosmos. Se extiende a través de galaxias, ignora el tiempo, ignora la distancia. Une el universo de una manera que Einstein nunca quiso aceptar. El espacio es vasto para nosotros, pero para una partícula cuántica, el espacio es nada. Podrías estar haciendo una pregunta muy lógica. Si estas partículas pueden comunicarse al instante a través de la galaxia, entonces ¿por qué no podemos usarlas para enviar mensajes? ¿Por qué no podemos construir un teléfono cuántico? ¿Por qué no podemos comunicar más rápido que la velocidad de la luz? Si pudiéramos, romperíamos la ley fundamental de Einstein. Violaríamos la causalidad. Podríamos efectivamente enviar información al pasado. Volveríamos el universo una paradoja. Esto nos lleva a uno de los actos de equilibrio más delicados y frustrantes en toda la física. Se llama la coexistencia pacífica. Es una tregua entre dos teorías que se odian. De un lado, tienes la mecánica cuántica. Dice que las conexiones son instantáneas. Dice que el espacio no importa. Dice que qué ocurre aquí cambia qué ocurre allá inmediatamente. Del otro lado, tienes la relatividad especial. Dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Dice que el espacio es una barrera rígida. Dice que la causa debe preceder al efecto. Estas dos teorías deberían estar en guerra, pero han logrado sobrevivir juntas por un resquicio específico. Ese resquicio es la aleatoriedad. Piensa de nuevo en Alicia y Bob en sus habitaciones separadas. Alicia mide su partícula. Obtiene un resultado. Tal vez spin arriba. Al instante la partícula de Bob se vuelve spin abajo. El cambio ocurre más rápido que la luz. La conexión es real. El universo ha actualizado su estado en todos lados a la vez. Pero aquí está el truco. Alicia no puede controlar su resultado. No puede forzar su partícula y hacer spin arriba. Es completamente aleatorio. Es como lanzar una moneda porque no puede controlar el resultado. No puede codificar un mensaje. No puede decirle a la partícula: si quiero decir hola, te haré spin arriba. Tiene que tomar lo que el universo le da. Y Bob está en el mismo barco. Mide su partícula y obtiene un resultado aleatorio también. Ve spin abajo, pero no sabe si ve spin abajo porque Alicia midió spin arriba o si ve spin abajo porque eso fue solo su mirada aleatoria. Mira sus datos y ve ruido, solo estática aleatoria. No puede ver el patrón hasta que se encuentra con Alicia después y compara sus notas con las de ella. Esto significa que la información no ha viajado realmente más rápido que la luz. Solo la correlación se ha establecido más rápido que la luz.
El universo permite que exista la conexión espeluznante, pero prohíbe que la usemos para enviar un telegrama. Protege el límite de velocidad de la luz escondiendo el mecanismo detrás de un muro de aleatoriedad absoluta. Es como si el universo dijera: te dejaré estar conectado, pero no te dejaré hablar. Es una censura cósmica. Es una forma de mantener las leyes de la física de colapsar en anarquía total. ¿Cómo hacemos sentido de esto? ¿Cómo explicamos un universo donde las cosas están lejos y sin embargo actúan como si estuvieran justo al lado? Uno de los físicos más brillantes y controvertidos del siglo XX, llamado David Bohm, tenía una idea. Sugirió que nuestro problema no es con las partículas. Nuestro problema es con cómo vemos el universo mismo. Pensamos que el espacio es vacío y que los objetos son cosas separadas flotando en él. Pero Bohm dijo que esto es una ilusión. Dio una analogía famosa para explicarlo. Imagina un acuario, un tanque de peces rectangular. Dentro del tanque hay un solo pez nadando. Ahora imagina que no puedes ver el tanque directamente. Solo puedes verlo a través de dos cámaras de video. Una cámara apunta al frente del tanque, la otra apunta al lado del tanque. Estas cámaras alimentan dos monitores separados en otra habitación. Te sientas en esa mi habitación y miras las pantallas. En una pantalla ves un pez moviéndose, en la otra pantalla ves otro pez moviéndose. Parecen diferentes porque los ves desde ángulos diferentes. Uno podría parecer largo y delgado, el otro corto y ancho, pero mientras miras notas una correlación espeluznante. Cuando el pez en la pantalla gira un poco, el pez en la pantalla B también gira una cantidad correspondiente. Cuando el pez en la pantalla A se lanza de repente, el pez en la pantalla B reacciona al instante. Si no supieras del tanque, podrías pensar que los dos peces se comunican telepáticamente. Podrías pensar que se señalan más rápido que la luz. Podrías inventar una teoría compleja sobre no localidad para explicar su nado sincronizado. Pero la verdad es mucho más simple. No hay dos peces. Hay solo uno. Las dos imágenes son solo proyecciones de dimensión baja de una realidad de dimensión alta. Bohm argumentó que todo nuestro universo podría ser así. Vemos partículas separadas por vastas distancias de espacio. Vemos un electrón aquí y un electrón allá. Pensamos que son entidades separadas, pero tal vez en un nivel más profundo de la realidad, un nivel que no podemos ver, son en realidad el mismo objeto. Tal vez el espacio sea solo una proyección. Tal vez el universo sea un holograma. En un holograma cada parte contiene el todo. Si cortas un holograma por la mitad, no pierdes la mitad de la imagen. Solo obtienes dos versiones más pequeñas de la imagen completa. Si el universo es así, entonces el entrelazamiento no es un misterio. Es natural. Las cosas están conectadas porque nunca estuvieron verdaderamente separadas. La separación es solo un truco de la perspectiva. Es una limitación de nuestros ojos. Estamos mirando los monitores. No estamos mirando el tanque. Tomemos esta idea y apliquémosla a ti. No a las partículas en un laboratorio, sino a los átomos en tu cuerpo, a las neuronas en tu cerebro, al aire en tus pulmones. Sabemos que el entrelazamiento ocurre cuando las partículas interactúan. Cuando dos partículas se chocan o se crean juntas, se vuelven ligadas. Forjan un vínculo que la distancia no puede romper. Ahora, piensa en la historia de nuestro universo. Ve hacia atrás en el tiempo. Ve más allá de los dinosaurios, más allá de la formación de la Tierra, más allá del nacimiento del Sol. Ve todo el camino de vuelta al Big Bang hace 14.000 millones de años. En ese momento singular, toda la materia y toda la energía en el cosmos estaban aplastadas en un solo punto. Cada electrón, cada quark, cada fotón, todo lo que te compone y todo lo que compone la estrella más lejana estaba tocándose. Estaba interactuando todo. Era una sopa unificada caliente de existencia. Si el entrelazamiento es real y si persiste, entonces estrictamente hablando, todo en el universo aún está entrelazado con todo lo demás. Las partículas que componen tu mano izquierda una vez estuvieron aplastadas contra las partículas que ahora componen un agujero negro en la galaxia de Andrómeda. Los átomos en tus ojos una vez fueron íntimos con los átomos en el corazón de una estrella moribunda a 1.000 millones de años luz. La red de conexión es infinita. Los físicos llaman a esto la función de onda universal. Es la idea de que no hay sistemas aislados. Solo hay un sistema, el universo mismo. No eres un observador parado afuera mirando adentro. Eres parte de la onda. Eres una ondulación en el océano. Esto suena hermoso, pero también es aterrador. Significa que la privacidad es una ilusión. Significa que el aislamiento es una mentira. Significa que en un nivel cuántico estás tocando constantemente los alcances más lejanos del cosmos. Cada movimiento que haces, cada pensamiento que tienes, cada aliento que tomas, todo es parte de una sola ecuación que describe todo a la vez. Nos gusta pensar que somos agentes independientes. Nos gusta pensar que somos individuos separados con nuestros propios límites.
Pero la mecánica cuántica dice que esos límites son borrosos. Dice que la línea entre tú y el resto del universo no es una pared sólida, es una línea punteada. Y bajo las condiciones correctas, esa línea desaparece completamente. Hemos destruido el tiempo, hemos destruido el espacio, hemos arrancado la seguridad de la distancia, pero aún nos aferramos a una cosa más, un último escudo que protege nuestra sanidad, la idea de que hay una sola verdad objetiva. Miremos el daño que hemos hecho hasta ahora. Es sustancial. Empezamos este viaje con un mapa cómodo del mundo, un mapa donde el tiempo fluye hacia adelante como un río, un mapa donde los objetos se quedan donde los pones, un mapa donde las cosas son separadas y distintas. Ese mapa ahora está en pedazos. Hemos visto que el futuro puede extenderse hacia atrás y moldear el pasado. Hemos visto que dos objetos pueden actuar como uno a través del ancho del universo. Hemos aprendido que el suelo sólido debajo de nuestros pies es en realidad una red cambiante de probabilidades y conexiones. Pero a través de todo esto, nos hemos aferrado a una creencia central, una esperanza desesperada. La creencia de que los hechos son hechos. Asumimos que incluso si la física es extraña, aún hay una sola realidad. Asumimos que si veo algo ocurrir, tú verás lo mismo ocurrir. Asumimos que la verdad es objetiva. Si una luz está encendida para todos. Si un gato está muerto para todos. Si se hace una medición, el resultado está grabado en piedra para que todos los observadores estén de acuerdo. Esta es la base de la ciencia. Es la base de la sanidad. Sin hechos compartidos, solo vivimos en nuestros propios y sueños privados. Somos alucinaciones hablando con alucinaciones. Pero ¿y si te digo que este último pilar está a punto de caer? ¿Y si te digo que la mecánica cuántica tiene un arma final? Un arma diseñada para destruir el concepto mismo de objetividad. Estamos a punto de entrar en la paradoja final. Es la que los físicos discuten más. Es la que hace que hombres adultos se griten en conferencias. Se llama la paradoja del amigo de Wigner. Y no solo cuestiona las leyes de la física, cuestiona la existencia de un mundo compartido. Pregunta una pregunta simple. ¿Puedes tú y yo mirar lo mismo y ver dos realidades completamente diferentes? ¿Y podemos ambos tener razón? Si la respuesta es sí, entonces estamos verdaderamente solos. Estamos a punto de descubrir que el universo podría no ser un escenario público. Podría ser una proyección privada. Y tú eres el único en la audiencia. Prepárate porque estamos a punto de sacar el último ladrillo de la pared. Para entender el colapso final de la realidad, tenemos que volver al cliché más famoso en la física. Tenemos que hablar del gato. ¿Sabes cuál? Erwin Schrödinger puso un gato en una caja de acero. Añadió un vial de veneno. Añadió un átomo radioactivo. Cerró la tapa. Dijo que hasta que abras la caja, el átomo está tanto decadido como no decadido. El veneno está tanto liberado como contenido y el gato está tanto muerto como vivo. Es un estado zombie, una superposición de dos destinos mutuamente exclusivos. Usualmente tratamos esto como una broma o como una metáfora para partículas. Nos reímos. Decimos obviamente un gato no puede estar muerto y vivo. Un gato es una máquina biológica. Es grande, es cálido, tiene sangre y pelaje. Colapsa su propia función de onda solo al respirar. El ambiente dentro de la caja mide al gato mucho antes de que abramos la tapa. Las moléculas de aire golpeando al gato destruyen la superposición. Lo racionalizamos. Nos decimos que la mecánica cuántica se detiene en el nivel microscópico. Nos decimos que cosas grandes como gatos y mesas y personas obedecen las leyes de la sanidad. Pero en 1961, un físico llamado Eugene Wigner decidió romper este mecanismo de seguridad. Wigner no era un chiflado. Era un ganador del premio Nobel. Era uno de los padres de la era atómica. Y miró el experimento del gato y vio un resquicio masivo que nadie quería discutir. El problema con el gato es que no puede hablar, no puede tomar notas, no puede testificar en corte. Asumimos que el gato sabe si está vivo o muerto, pero no podemos preguntarle. Así que Wigner reemplazó al gato. Sacó al animal de la caja y puso a una persona, un ser humano, un amigo. Llamémoslo el amigo. Puso a este amigo dentro de un laboratorio perfectamente aislado. Le dio al amigo un dispositivo cuántico para medir. Tal vez es una partícula con spin. Tal vez es un fotón polarizado. El dispositivo tiene dos posibles resultados. Cara o cruz, arriba o abajo, más o menos. El amigo es un científico competente. Tiene un cuaderno. Tiene ojos. Tiene un cerebro. Tiene conciencia. Wigner cierra la puerta del laboratorio. La sella perfectamente. No entra luz. No sale sonido. No pasa información a través de las paredes. Wigner se para fuera en el pasillo. Espera. Sabe que dentro de mi habitación el experimento está ocurriendo. El amigo está mirando la partícula. El amigo está registrando el resultado. Ahora
Aquí está la pregunta que rompe el mundo. ¿Cómo describe Wigner el estado de la habitación antes de abrir la puerta? Esta no es una pregunta trampa. Es una pregunta sobre las definiciones fundamentales de la mecánica cuántica. Según las leyes rígidas de la ecuación de Schrödinger, un sistema aislado evoluciona suavemente. Se queda en superposición hasta que interactúa con un sistema exterior. Para Wigner, parado en el pasillo, todo el laboratorio es el sistema cuántico. Las paredes, el aire, el equipo y el amigo. Todo está hecho de átomos. Todo está gobernado por la misma función de onda. Así que desde la perspectiva de Wigner, el amigo no ha tomado una decisión. El amigo está en superposición. El amigo ha visto cara y el amigo ha visto cruz al mismo tiempo. El amigo ha escrito cara en el cuaderno y ha escrito cruz en el cuaderno. Ambas versiones del amigo existen simultáneamente dentro de mi habitación sellada. Esto parece imposible. Parece absurdo. Pero las matemáticas lo exigen. Y esto es solo la configuración. El horror empieza cuando preguntamos quién tiene razón. Congelemos el tiempo y miremos esta situación desde dos puntos de vista diferentes. Necesitamos habitar las mentes de nuestros dos personajes porque están viviendo en dos universos diferentes. Primero, vayamos dentro de mi habitación. Seamos el amigo. Estás parado en la mesa. Miras el detector. Ves un destello de luz. Indica espina arriba. Eso es un hecho. Es visceral. Es real. Sientes la adrenalina. Tomas tu pluma. Escribes espina arriba en tu cuaderno de laboratorio. Miras tu mano. Es sólida. Miras las paredes. Son estables. No te sientes como un fantasma. No te sientes como una personalidad dividida. Definitivamente no estás en superposición. Has colapsado la función de onda. La probabilidad se fue. La certeza es del 100%. Para ti, el resultado es una pieza de historia. Ocurrió hace 5 minutos. Está hecho. Ahora pasemos a través de la pared y parémonos en el pasillo con Wigner. Eres Wigner. Aún no has abierto la puerta. Estás sosteniendo un portapapeles. Estás calculando la función de onda de mi habitación. Según las leyes de la física, la habitación está perfectamente aislada. Eso significa que no ha filtrado información. Eso significa que la superposición no ha colapsado para ti. Describes la habitación como una onda compleja. En tu ecuación hay un término para amigo bio arriba y un término para amigo bio abajo. Están sumados. Se interfieren entre sí. Para ti la medición no ha ocurrido aún. La realidad dentro de la habitación aún es fluida. Aún se está decidiendo. Podrías teóricamente realizar un experimento de interferencia en toda la habitación y probar que el amigo está en ambos estados a la vez. Esta es la paradoja. ¿Quién es correcto? El amigo dice que la medición ocurrió. Wigner dice que la medición no ocurrió. El amigo dice que la realidad es espina arriba. Wigner dice que la realidad es espina arriba más espina abajo. En la física clásica esto nunca ocurre. En la física clásica, la realidad es objetiva. Si un árbol cae en el bosque y lo oyes, cayó. Si alguien más está a 8 kilómetros, podría no oírlo, pero sabe que cayó. Hay una sola línea de tiempo. Hay un solo libro de hechos. Podríamos tener conocimiento diferente sobre el libro. Yo podría haber leído la página 10 y tú no. Pero las palabras en la página 10 no cambian dependiendo de quién sostiene el libro. Pero aquí las palabras sí cambian. El hecho de la materia es diferente para el amigo y para Wigner. El amigo afirma que existe un estado definitivo. Wigner afirma que no existe un estado definitivo. Y la cosa aterradora es que la mecánica cuántica dice que ambos tienen razón. La teoría no tiene una regla que diga que la persona dentro de la caja gana. No tiene una regla que diga que la persona afuera gana. Trata a todos los observadores por igual. Esto lleva a una contradicción, una explosión lógica. Si Wigner abre la puerta, verá al amigo y al cuaderno. Verá espina arriba. La función de onda colapsará para Wigner. Pero ¿cuál era el estado del amigo un segundo antes de que se abriera la puerta? ¿Estaba feliz por el resultado? ¿O estaba en una animación suspendida de múltiples realidades? El amigo solo se vuelve real cuando Wigner lo mira. Y si es así, Wigner solo se vuelve real cuando alguien más lo mira. ¿Dónde termina la cadena? ¿Quién es el observador final? Por décadas los físicos intentaron ignorar esto. Lo llamaron filosofía. Lo llamaron una pérdida de tiempo. Dijeron: Wigner, estás pensando demasiado. Vuelve a calcular secciones transversales nucleares. Dijeron que en el mundo real no podemos aislar a un ser humano. Un humano es demasiado desordenado. Un humano irradia calor. Un humano respira. El aislamiento es imposible. Por lo tanto, la paradoja nunca ocurrirá. La función de onda siempre colapsará naturalmente. Pensaron que estaban seguros. Pensaron que mogli mantener la paradoja encerrada en el reino de papel y tinta. Pero se equivocaron. La tecnología mejoró.
los láseres se volvieron más afilados, los detectores más rápidos. Y en el año 2019, un equipo de investigadores decidió forzar el asunto. Un grupo liderado por Massimiliano Proietti en la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo construyó el amigo de Wigner en un laboratorio. No usaron un amigo humano. Los comités de ética no permiten poner estudiantes de posgrado en cajas y destrozar su realidad. En cambio, usaron fotones. Crearon una configuración donde un fotón actuaba como el observador. Desglosémoslo. Tenían un fotón que medía la polarización de otro fotón. Este fotón medidor era el amigo. Registraba el resultado en su propio estado cuántico. Si el objetivo era vertical, el fotón amigo se desplazaba de una manera. Si era horizontal, se desplazaba de la otra. Esta es una medición. Es una interacción que crea un registro. Luego tenían un conjunto de detectores externos actuando como Wigner. Estos detectores externos podían medir todo el sistema amigo sin preguntar qué era el resultado. Podían tratar el fotón amigo como una onda que no había decidido aún. Podían probar por interferencia. Corrieron el experimento miles de veces. Recopilaron los datos. Buscaban algo específico. Buscaban ver si podían probar que el observador interno había visto un hecho definitivo mientras Wigner simultáneamente veía un hecho indefinido. Usaron una herramienta matemática llamada desigualdad de Bell. Pero esta era una versión especial. Fue derivada por Kaslav Bruckner. Es una desigualdad que asume que los hechos son absolutos. Asume que existen hechos independientes del observador. Si la realidad es objetiva, la desigualdad debe mantenerse. Hay un límite a cuánto pueden desacordar las mediciones. Pero cuando analizaron los datos, la desigualdad fue violada. Fue hecha añicos. Los números no sumaban. El experimento probó que el observador interno y el externo estaban viviendo en realidades diferentes. El amigo tenía un hecho. Wigner tenía un hecho. Y esos hechos eran incompatibles. No podían coserse en una narrativa consistente única. Esto fue una bomba. Fue publicado en Nature Physics. Los titulares fueron sensacionales. La física cuántica prueba que la realidad objetiva no existe. Por una vez, los titulares no exageraban. El experimento mostró que en el nivel cuántico no hay una sola vista de ojo de Dios del universo. No hay archivo maestro donde todos los eventos verdaderos se registren. Solo hay perspectivas locales. Solo hay fragmentos. Lo que es verdadero para ti dentro de la caja no es necesariamente verdadero para mí afuera de la caja. Y ambos tenemos razón. Deja que eso se hunda por un minuto. Realmente déjalo asentarse en tu cerebro. No estamos hablando de opiniones aquí. No estamos hablando de cómo a mí me gusta el vainilla y a ti el chocolate. No estamos hablando de cómo yo veo un vestido como azul y tú como dorado por trucos de iluminación. Estamos hablando de eventos físicos. Estamos hablando de si una bombilla está encendida o apagada. Estamos hablando de si un átomo decayó o no decayó. La ciencia siempre se ha basado en una suposición gigante. La suposición de hechos independientes del observador. Asumimos que el mundo está ahí afuera esperando ser descubierto. Asumimos que si todos los humanos murieran mañana, las estrellas aún brillarían y los planetas aún orbitarían y los átomos aún rebotarían. Asumimos que los hechos son duraderos. Un hecho es un hecho es un hecho. Pero el experimento de Wigner mata esa suposición. Le pone una bala en la cabeza. Nos dice que un hecho solo se establece relativo a un observador. Un hecho es una relación privada entre tú y el universo. No pertenece al dominio público. Mi medición crea mi realidad. Tu medición crea tu realidad. Y hasta que interactuemos, esas realidades no tienen obligación de coincidir. Esto abre la puerta a una trampa filosófica aterradora llamada solipsismo. El solipsismo es la idea de que solo mi mente es real y todo lo demás es una proyección. Usualmente lo descartamos como loco. Decimos, mira, puedo tocarte. Eres real. Pero la mecánica cuántica susurra que tal vez estemos más aislados de lo que pensamos. Si puedo vivir en un universo donde el spin es arriba y tú puedes vivir en un universo donde el spin es indefinido, entonces ¿realmente estamos habitando el mismo espacio? ¿Realmente estamos viendo el mismo mundo? ¿O estamos cada uno atrapado en nuestra propia burbuja personal de percepción? Una burbuja que se superpone con otras pero nunca se fusiona completamente. Piensa en lo que esto significa para la verdad. Luchamos guerras por la verdad. Construimos tribunales para determinar la verdad. Nos apoyamos en la idea de que hay una sola cadena de eventos que realmente ocurrió. Pero si la física dice que la verdad es relativa al observador, entonces la base de nuestra existencia compartida empieza a agrietarse. Implica que en el nivel más profundo estamos solos. Estamos navegando un multiverso de hechos personales. Tal vez cuando te miro, te estoy forzando a un estado que coincide con mis preguntas. Y tal vez cuando me miras, me estás forzando a un estado que coincide con las tuyas. No nos estamos descubriendo mutuamente. Nos estamos creando mutuamente. Esta es la implicación definitiva del amigo de Wigner.
Sugiere que el universo no es un contenedor rígido de objetos, es un juego de participantes. Y las reglas del juego dicen que no puedes pararte en las sidelines. Tienes que jugar, y el movimiento que haces determina el tablero que ves. ¿Cómo dormimos por la noche con este conocimiento? ¿Cómo vivimos en un mundo donde los hechos no son sólidos? Los físicos han pasado los últimos 60 años intentando encontrar una salida de esta trampa. Han intentado encontrar una historia que haga sentido de la locura, y el primer intento mayor para arreglarlo es tal vez el más famoso y el más radical de todos. Se llama la interpretación de muchos mundos. En los años 50, un estudiante de posgrado llamado Hugh Everett Threaches miró las matemáticas de la mecánica cuántica y decidió tomarlas literalmente. Dijo, ¿y si la función de onda nunca colapsa? ¿Y si la probabilidad nunca desaparece? ¿Y si cada posible resultado de un experimento realmente ocurre? En el caso del amigo de Wigner, esto resuelve el problema explotando el universo. Everett dijo que cuando el amigo mide la partícula, el universo se divide. Se ramifica como un árbol. En una rama del universo, el amigo ve espina arriba. En otra rama del universo, el amigo ve espina abajo. Ambas ramas son igualmente reales. Ambas versiones del amigo existen, solo están separadas por la división. No pueden hablarse, no pueden verse. Pero ambas están ahí. Ahora piensa en Wigner parado en el pasillo. En esta vista Wigner no está mirando una superposición de un amigo. Está parado en el tronco del árbol antes de que las ramas se dividan para él. Cuando abre la puerta no colapsa nada, simplemente se convierte en parte del proceso de ramificación. Se divide en dos. Se convierte en un Wigner que abre la puerta y ve al amigo con espina arriba. Y hay un segundo Wigner que abre la puerta y ve al amigo con espina abajo. Esto restaura la objetividad pero a un precio terrible. Significa que no hay paradoja porque no hay un resultado único. Cada resultado ocurre. El amigo tiene razón en su mundo. Wigner tiene razón en su mundo. Y eventualmente se encuentran en la multitud de mundos. El precio que pagamos es que la realidad se vuelve infinitamente pesada. Cada vez que un átomo se mueve, cada vez que un fotón golpea una hoja, cada vez que se toma una decisión, todo el universo se duplica. Esto suena a ciencia ficción. Suena a una película de Marvel. Pero muchos físicos mainstream creen que esta es la única conclusión lógica. Si confías en las matemáticas completamente, si rechazas añadir cualquier regla mágica de colapso, entonces tienes que aceptar el multiverso. Tienes que aceptar que hay miles de millones de versiones de ti viviendo cada posible vida. En un mundo cerraste este video hace 10 minutos. En otro mundo nunca lo encontraste. En otro mundo, eres un físico. En otro mundo, estás muerto. La paradoja del amigo de Wigner desaparece en la vista de muchos mundos porque la contradicción es solo una ilusión de perspectiva. El amigo ve una cosa, Wigner ve un borroso de cosas, pero eso es solo porque Wigner no se ha unido a la rama aún. Una vez que abre la puerta, se entrelaza con el resultado. Se desliza en la ranura. Se convierte en parte de esa historia específica. No hay conflicto. Solo hay un despliegue infinito de posibilidades. Es una solución limpia, pero también aterradora. Sugiere que nuestra sensación de unicidad es una mentira. Sugiere que nuestras elecciones no eliminan opciones. Solo nos envían por corredores diferentes en un laberinto infinito. Y nunca podemos volver a ver los otros caminos. Hay otra forma de resolver el rompecabezas. Una que no requiere un número infinito de universos. Pero requiere un sacrificio aún mayor. Requiere que renunciemos a la idea de que la física describe la realidad en absoluto. Este enfoque se llama bayesianismo cuántico o simplemente cobism. Los partidarios de esta teoría dicen que hemos estado cometiendo un error de categoría por 100 años. Miramos la función de onda, la ecuación matemática que describe la partícula y pensamos que es un objeto físico real. Pensamos que es como una onda en el océano. Pensamos que está mi baba ahí afuera en el mundo esperando ser medida. Cubism dice no. Deja de pensar eso. La función de onda no está en el mundo. Está en tu cabeza. No es una descripción del átomo. Es una descripción de tus creencias sobre el átomo. Es una herramienta. Es una guía de apuestas. Es un conjunto de probabilidades que calculas basado en la información que tienes. Piensa en un juego de póker. Tienes 2 cartas. Calculas las probabilidades de ganar. Esas probabilidades no son un objeto físico flotando sobre la mesa. Son un estado mental. Son tu predicción personal. Si miras las cartas de tu oponente, tus probabilidades cambian. Las cartas no cambiaron. La mesa no cambió. Solo tu información cambió. Tu función de onda colapsó. Pero la función de onda de tu oponente no colapsó porque él no sabe que miraste. Si aplicas esto al amigo de Wigner, la paradoja desaparece al instante. Porque el amigo y Wigner tienen descripciones diferentes de la mi habitación. Porque tienen información diferente. El amigo está sentado en la mesa de póker mirando las cartas.
Sabe que el resultado es espina arriba. Sus probabilidades de apuesta son del 100%. Wigner está parado afuera de la habitación. No ha visto las cartas. Sus probabilidades de apuesta son 50-50. Ambos tienen razón. Porque la física no es sobre la verdad de la habitación. La física es sobre el conocimiento del observador. No hay contradicción porque no están describiendo lo mismo. Están describiendo sus propias apuestas personales sobre qué ocurrirá después. Esto suena razonable. Suena práctico. Nos salva del multiverso. Pero mira lo que quita. Quita el mundo mismo. Si la física es solo un manual de usuario para colocar apuestas, entonces, ¿sobre qué estamos apostando? Existe la realidad cuando no estamos apostando. Cubism sugiere que el objetivo de la ciencia no es encontrar la verdad objetiva. El objetivo de la ciencia es ayudar a una gente a sobrevivir y navegar el caos. Hace que el observador sea el centro del universo. Es un retorno radical y una perspectiva en primera persona. Dice que no puedes removerte de la ecuación. No eres una cámara grabando la naturaleza. Eres un participante activo sosteniendo un boleto de apuesta. Y las leyes de la física son solo las reglas de la casa. Te dicen cómo jugar, no te dicen de qué está hecho el juego. Para muchos científicos esto es inaceptable. Se siente como rendirse. Se siente como decir que la realidad es todo en nuestra mente. Pero los cubistas sonríen y dicen, muéstranos la alternativa. Muéstranos los hechos objetivos. No puedes porque el amigo de Wigner probó que no existen. Si no nos gusta el multiverso y no nos gusta la guía de apuestas, hay una tercera puerta. Es la puerta que la mayoría de los físicos tienen miedo de abrir. Es la puerta marcada con ciencia. Desde el amanecer de la mecánica cuántica la gente ha susurrado sobre esto. John von Neumann, uno de los mayores matemáticos que jamás vivió, sugirió que el colapso de la función de onda ocurre en el momento exacto en que la información se registra en una mente consciente. Trazó la cadena de medición. La partícula golpea el detector. El detector envía una señal. La señal viaja por el cable. El cable mueve una aguja. La luz de la aguja golpea el ojo. El ojo envía un pulso al cerebro. En cada paso de esta cadena física, el sistema puede describirse como superposición. Átomos golpeando átomos, ondas golpeando ondas. No hay razón para que se detenga. No hay ley física que diga que el colapso se detiene en la retina. Pero von Neumann argumentó que debe detenerse en algún lugar. Y la única cosa que no es puramente física, la única cosa que parece pararse fuera de la cadena de materia, es la experiencia subjetiva del observador, el yo. Esto lleva a una conclusión asombrosa. Sugiere que la conciencia no es solo un subproducto del cerebro. Sugiere que la conciencia es el cincel que talla la realidad del mármol de la posibilidad. Implica que sin una mente consciente para mirarlo, el universo permanece un fantasma. En el experimento del amigo de Wigner, esta vista da una respuesta clara. ¿Quién colapsa la función de onda? El amigo lo hace porque el amigo es consciente. El momento en que el amigo ve el resultado, la superposición muere. Wigner se equivoca al tratar la mi habitación como una onda. Está cometiendo un error porque trata a un ser consciente como una mera colección de átomos. Está ignorando la chispa mágica que define la realidad. Esta idea ha sido revivida recientemente por Sir Roger Penrose. Sugiere que la conciencia surge de procesos cuánticos dentro de estructuras cerebrales llamadas microtúbulos. Lo llama reducción objetiva orquestada. Intenta ligar la biología del cerebro directamente a la geometría del universo. Si esto es verdadero, entonces no somos solo espectadores. Somos el motor de la creación. Somos la razón por la que el universo existe en un estado definitivo. Eleva la mente humana a un estatus divino. Halaga nuestro ego, pero también plantea preguntas incómodas. ¿Un perro colapsa la función de onda? ¿Una mosca? ¿Una bacteria? ¿Dónde dibujas la línea? Si todos los humanos murieran, el universo se disolvería de vuelta a un haz borroso de probabilidad. La luna desaparecería si nadie la mirara. Einstein hizo esa pregunta exacta. Se estaba burlando de esta idea. Pero ante el amigo de Wigner, la pregunta ya no es una broma. Es una indagación científica válida. Hay una forma final de mirar esto. Una forma que combina la lógica fría de los experimentos con la extraña intimidad de nuestra experiencia. Se llama mecánica cuántica relacional. Fue propuesta por Carlo Rovelli. Rovelli dice que estamos haciendo la pregunta equivocada. Estamos preguntando cuál es el estado de la partícula como si la partícula tuviera un estado por sí sola. Como si posea sus propiedades como un hombre posee una cartera. Rovelli dice que esto es falso. Los objetos no tienen propiedades en aislamiento. Solo tienen propiedades en relación a otros objetos. Piensa en la velocidad. Si te pregunto qué tan rápido te estás moviendo, no puedes responder. Tienes que preguntar relativo a qué. Relativo a la silla estás quieto. Relativo al sol, te estás moviendo a 100.000 km/h. Ambas respuestas son verdaderas.
La velocidad no es una propiedad tuya, es una propiedad de la relación entre tú y algo más. Rovelli argumenta que cada propiedad única en el universo es así: posición, momento, spin, energía, existencia. Ninguna es absoluta. Todas son relacionales. En el caso del amigo de Wigner, la paradoja viene de asumir que hay una vista absoluta de la mi habitación. La mecánica cuántica relacional dice que no hay vista absoluta. Para el amigo la partícula es spin arriba. Eso es verdadero relativo al amigo. Para Wigner la partícula es una superposición. Eso es verdadero relativo a Wigner. No hay contradicción porque no están hablando de la misma relación. Esto significa que la realidad no es una colección de cosas. Es una red de besos. Un beso no existe en tus labios solos. No existe en mis labios solos. Existe solo en la interacción entre nosotros. El universo está hecho de estas interacciones. Cuando miras un electrón, lo estás besando. Estás estableciendo una relación. Y en ese momento, la realidad ocurre. Esta vista nos salva del solipsismo. No estamos solos, pero tampoco estamos descubriendo un mundo prehecho. Estamos tejiendo el mundo juntos a través de nuestras conexiones. Construimos una realidad compartida comunicándonos, comparando notas, interactuando entre nosotros. El mundo objetivo no es una fundación de roca. Es un consenso. Es un acuerdo frágil que construimos momento a momento. Hemos alcanzado el final del agujero del conejo. Hemos arrancado el tiempo. Hemos arrancado el espacio. Hemos arrancado la verdad objetiva. Estamos flotando en un vacío de relaciones y probabilidades. Se siente asustador. Se siente vacío. Pero también es increíblemente hermoso porque significa que el universo no es una máquina que corre sin ti. Es una canción y tú eres uno de los instrumentos. Hemos alcanzado el final del camino. Hemos pasado este tiempo tomando un mazo a los cimientos de tu intuición. Es tiempo de mirar los escombros. Es tiempo de ver qué queda de pie. Cuando empezamos este viaje, nos paramos en un piso que se sentía sólido. Creíamos en un mundo hecho de objetos duros. Creíamos en una línea de tiempo que fluía como un río del pasado al futuro. Creíamos en un espacio que separaba las cosas con seguridad. Creíamos en una verdad que era la misma para todos. Pero mira dónde estamos ahora. El borrador cuántico de elección retardada tomó la línea de tiempo y la ató en un nudo. Nos mostró que el futuro puede extenderse hacia atrás y reescribir el pasado. Nos mostró que la historia no es un libro cerrado. Es una historia fluida que aún se edita por nuestras acciones hoy. Luego la pseudotelepatía cuántica tomó el mapa del universo y lo rasgó. Nos mostró que el espacio es una ilusión. Probó que dos partículas pueden estar separadas por 1000 millones de años luz y aún actuar como una entidad única. Probó que el aislamiento es una mentira. Nos mostró que todo en el cosmos está conectado por hilos invisibles que ignoran la distancia completamente. Y finalmente, el amigo de Wigner tomó el concepto mismo de realidad y lo hizo pedazos. Nos mostró que no hay un mundo objetivo único. Probó que dos personas pueden mirar el mismo evento y ver dos hechos contradictorios. Probó que no estamos viviendo en un acuario público compartido. Estamos viviendo en burbujas privadas de percepción que solo se tocan cuando interactuamos. El piso se fue. Las paredes se fueron. El techo se fue. Estamos flotando en un vacío donde el tiempo es simétrico, donde el espacio es no local y donde la verdad es relativa. Esto es usualmente el punto donde la gente entra en pánico. Este es el punto donde el cerebro humano intenta rechazar la información. Queremos volver. Queremos cerrar los ojos y fingir que el mundo es clásico de nuevo. Queremos el confort de Newton. Queremos la seguridad de un universo reloj. Pero no podemos volver. Los experimentos son reales. Los datos son reales. La puerta está cerrada detrás de nosotros. Tenemos que movernos hacia adelante. Tenemos que encontrar una nueva forma de pararnos en este vacío sin caer. Hubo un hombre que vio esto venir. Un hombre que miró los escombros de la física y vio un patrón. Su nombre era John Archibald Wheeler. Era el mentor de Richard Feynman. Era el hombre que acuñó el término agujero negro. Y en sus años posteriores propuso una idea radical que ata todas estas paradojas juntas. Lo llamó el universo participativo. Dijo que lo tenemos todo al revés. Pensamos que el universo empezó con el Big Bang, y luego la gravedad formó estrellas, y luego las estrellas formaron planetas, y luego la vida evolucionó, y finalmente la conciencia pavete apareció como un espectador tardío. Pensamos que somos solo viendo el show. Wheeler dijo no. Dijo que no somos la audiencia, somos los jugadores. Usó una analogía famosa llamada el juego de 20 preguntas. Imagina un juego de fiesta. Una persona sale de la inhabitación. El resto del grupo decide una palabra secreta. La persona vuelve y tiene que adivinar la palabra Meimochietatjmi haciendo preguntas de sí o no. ¿Está vivo? ¿Es grande? ¿Es rojo? Usualmente hay una palabra específica elegida al inicio. Digamos que la palabra es nube.
Las respuestas están fijas. La verdad existe antes de que se hagan las preguntas. Ese es el universo clásico. Pero imagina una versión del juego donde el grupo no elige una palabra. Deciden hacer trampa. Acuerdan que no elegirán una palabra. En cambio, responderán cada pregunta aleatoriamente o basado en la respuesta anterior, siempre que mantengan consistencia. El adivino pregunta: ¿está vivo? La primera persona piensa y dice: no. Ahora la palabra debe ser no viva. El adivino pregunta: ¿es grande? La segunda persona piensa y dice: sí. Ahora la palabra debe ser grande y no viva. El juego continúa. Las respuestas estrechan las posibilidades. Finalmente el adivino pregunta: ¿es una nube? La última persona se da cuenta de que nube encaja con todas las respuestas anteriores y dice: sí. En esta versión del juego, la palabra nube no existía cuando el adivino entró en la habitación. Fue traída a la existencia por las preguntas. Wheeler dijo: esto es exactamente lo que la mecánica cuántica nos está diciendo. El electrón no tiene posición hasta que preguntamos: ¿dónde está? El fotón no tiene camino hasta que preguntamos: ¿por cuál rendija fuiste? El universo no tiene historia hasta que preguntamos qué ocurrió. Esto es el principio de It from Bit. Cada partícula, cada campo de fuerza, incluso el tejido del espacio-tiempo mismo deriva su función, su significado, su existencia misma enteramente de elecciones binarias, de las respuestas a preguntas de sí o no planteadas por dispositivos de medición. No estamos descubriendo una realidad, la estamos tallando del silencio. Wheeler dibujó una imagen para explicar esto. Es una de las imágenes más famosas y profundas en la historia de la ciencia. Es un dibujo simple de la letra U. La U representa universo. Un brazo de la U representa el Big Bang, el comienzo del tiempo. El brazo curva hacia un abajo representando la evolución del cosmos. Nubes de gas, galaxias, soles, planetas, tierra. Pero luego el otro brazo de la U curva de vuelta hacia arriba. Se tuerce y al final del brazo hay un ojo gigante. Y ese ojo está mirando de vuelta al comienzo de la U. Está mirando de vuelta al Big Bang. Estos somos nosotros. Somos el ojo. Somos la materia estelar que despertó. Somos la colección de átomos que se organizó en un cerebro y un sistema nervioso y se giró para mirar de dónde vino. Wheeler estaba sugiriendo algo alucinante. Estaba sugiriendo que el universo es un circuito autoexcitado. Sin el ojo al final, el comienzo no existe. El acto de observación en el presente es lo que da realidad al pasado. Esto explica el borrador. Explica por qué nuestra elección hoy cambia la historia del fotón. Explica el amigo de Wigner. Explica por qué la realidad requiere un observador. Somos parte de un bucle extraño. El universo nos crea, pero nosotros creamos el universo. Es una relación de dependencia mutua. No puedes tener el escenario sin los actores y no puedes tener los actores sin el escenario. Por mucho tiempo la ciencia intentó remover el elemento humano. Intentamos ser objetivos. Intentamos fingir que no estábamos aquí. Pero la mecánica cuántica nos ha agarrado por el cuello y nos ha tirado de vuelta al escenario. Dice: no puedes irte. Importas. Eres estructural. Eres la lente a través de la cual la probabilidad fuzzy del cosmos se enfoca en una Sharp de realidad. Así que ¿por qué esto asusta a los científicos? ¿Por qué Einstein lo combatió? ¿Por qué Schrödinger se arrepintió de empezar? ¿Por qué sentimos un pozo en el estómago cuando hablamos de ello? Nos asusta porque quita nuestra manta de seguridad. Nos gusta la idea de un universo mecánico. Nos gusta la idea de que somos pequeños e insignificantes. Si somos solo engranajes en una máquina, entonces no somos responsables. Si el futuro ya está escrito, entonces podemos solo montarnos en los rieles. Si el mundo es objetivo, entonces podemos solo medirlo y irnos a casa. Pero si el universo participativo es verdadero, entonces no estamos seguros. No somos insignificantes, somos esenciales. Significa que nuestras observaciones, nuestras preguntas y nuestras interacciones son lo que mantiene el nightmare del caos a raya. Significa que la realidad es algo que tenemos que mantener. Es una responsabilidad aterradora. Sugiere que las luces solo se quedan encendidas porque estamos mirando. Sugiere que si todos cerráramos los ojos, el mundo podría disolverse. Es el miedo definitivo a la oscuridad. El miedo de que el monstruo sea real y lo único que lo mantiene atrás es tu linterna. Pero hay otra forma de mirarlo. Una forma que no es asustadora sino empoderadora. Si creamos la realidad, entonces no somos prisioneros de ella. No estamos atrapados en un universo bloque. No estamos aislados en un planeta solitario. Estamos tejidos en el código más profundo del cosmos. Somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. Somos la forma en que el universo se siente a sí mismo. Somos el mecanismo de existencia. Significa que no eres solo un mota de polvo flotando en el vacío. Eres una parte necesaria de la ecuación.
Eres el observador. Y sin ti, la ecuación no balancea. La próxima vez que te despiertes en medio de la noche, la próxima vez que entres en una habitación oscura, la próxima vez que mires las estrellas, hazte una pregunta. ¿Esas cosas están realmente ahí esperando por ti? ¿O están esperando que tú las hagas reales? La ciencia no está terminada. Las paradojas no están resueltas. El debate entre Wigner y Bohr y Einstein aún ruge, pero la evidencia se acumula y apunta en una dirección. El mundo no es lo que parece. Es más extraño, es más suave y es más íntimo. Podrías intentar olvidar este video. Podrías intentar volver al mundo sólido. Podrías intentar convencerte de que la taza en tu mesa es solo una taza. Y tal vez por el bien de tu sanidad, eso sea lo mejor que hacer. Pero en el fondo sabrás que detrás del cortina del sentido común hay un mar de ondas, una red de conexiones y un signo de interrogación que cuelga sobre todo. El universo te está mirándolo, y está esperando ver qué decides. ¿Te atreves a mirar? Suscríbete si te gustó el video.